Seguimos en Enlace Deportivo y ahora vamos a hablar con Mauricio Echazú, a quien le damos la bienvenida aquí en Enlace Deportivo, a quien agradecemos además por su presencia. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido a Enlace Deportivo. Muchas gracias, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cuánto tiempo ya en la práctica del deporte del tenis, Mauricio? Bueno, desde que tengo ya desde que cumplí los 8 años más o menos. Y ahí, bueno, vengo jugando y mi primer torneo al cual fui a jugar, a representar a Perú fue de los 11. Así que más o menos de los 11 años es que estoy viajando. Desde los 11 años que ya tienes experiencia en lo que es representar al Perú. Sí. ¿Cómo fue, digamos, fue un tema de tradición familiar el jugar tenis o de pronto a ti te gustó, cogiste una raqueta y de pronto con un tema de hobby empezó ahí el tema? ¿O? No, siempre me gustaba todo lo que era con raquetas o con pelotas, siempre ese tipo de juegos. Entonces me acuerdo que cuando era más chico éramos socios de Real Club y toda mi familia de la nada empezó a jugar tenis. Mi papá, mi mamá, mi hermana y mi hermano. Yo soy el menor, mi hermano me lleva como 9 años, mi hermana 10, y yo como que quería hacer lo que ellos hacían. Entonces La imitación del hermano. Sí. Siempre lo molestaba mi papá todo el día para jugar y bueno, me empezó a ir bien, me pusieron en clases. Me acuerdo que comencé con Alejo Aramburú, que me becaron ahí en la academia de Toyota en ese entonces. Y bueno, de ahí empecé a jugar torneos y me empezó a ir bien y bueno, ahí ya quedó. Yo leía, por ejemplo, hace unos días un artículo que hablaba un poco de la trayectoria de Lucho Horna desde muy joven, ¿no? Y todos los pasos, todos los sacrificios que tuvo que hacer como tenista. ¿Qué tan complicada es la vida de un tenista teniendo en cuenta que tú a los 11 años ya por primera vez representaste al Perú? Bueno, cada vez se hace más complicado porque como que ahora tratas de subir puestos, tratas de escalar posiciones que de repente hay muy pocos cupos para lo que quieres hacer. Entonces siempre el ir subiendo siempre son más sacrificios. Por ejemplo, tienes que entrenar más duro, tienes que viajar más, de repente el gasto económico es un poquito más fuerte para en verdad querer meterte. Entonces es como una profesión cualquiera, solo que requiere un poquito más de intensidad en lo que es de repente que estás fuera de tu casa, que estás entrenando siempre y ese tipo de cosas. ¿Es de pronto sentirse más independiente desde muy joven, aprender, mejor dicho, a ser más independiente? Sí, yo creo que sí. Creo que desde hace mucho siempre me he sentido como que un poquito más maduro que los demás por el hecho de que siempre he estado viajando solo. Entonces cuando estás en un país y afuera y estás solo, como que si no haces tú las cosas no hay nadie que te las haga. Claro. Entonces ya comienzas a pensar un poquito diferente. Además, me imagino también que el tema social, el tema del círculo de amigos es más complicado, digamos, por ese tema de los viajes, de pronto por el tema del colegio o de la propia universidad que tú estás estudiando en este momento, por ejemplo. No, lo que pasa es que el tenis lo tomo como una carrera. Entonces no me da el tiempo para estudiar. Sí he tenido, por ejemplo, varias ofertas en lo que es... había otra chance que era también irme a estudiar a Estados Unidos, jugar por una universidad. Jugar por esa universidad y a la par estudiar. Y bueno, me decidí por el profesionalismo porque creo que estos años son los que tengo para en verdad tratar de meterme y llegar a las primeras posiciones. Lo que tú decías es un tema importante, ¿no? Porque muchos tenistas, por ejemplo, peruanos, como el caso de Tato Noriega, de Rodolfo Raque, fueron a estudiar precisamente a universidades, ¿no? Y les costó un poco venir a jugar a Perú incluso en algún momento. Claro, son años que, bueno, por ejemplo, en ese momento si me pusiera a pensar bien, de repente yo salí del colegio de los 16, 17. Entonces, si ahí me hubiera ido y hubiera salido a los 20, puede ser que hubiera estado bien. Pero de repente lo normal es irte de los 18, 19, por ahí. Entonces, esos años que de repente pierdes, ya no es tan fácil entrar a tratar de meterte, en verdad, porque en verdad es mucho sacrificio. El estar entrenando, el estar jugando torneos, el estar follando así, es completamente distinto. Investigamos un poco internet sobre ti, Mauricio, y te dicen garrita. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto, y cada vez lo escucho más. ¿Sí? Cada vez me sorprendo porque ya en el periódico a veces que leo, a veces cuando me nombran como garrita. Y yo, eso creo, si no me equivoco, es por un amigo en Costa Rica, que me acuerdo que el año pasado gané un torneo ahí
y se llama Juan Montenegro. Yo me quedaba en su casa y tengo ahí varios amigos que son bastante aficionados al tenis. Entonces siempre me acompañaban en los partidos y siempre veían que de repente el partido lo sentía demasiado. Entonces lo luchaba demasiado y ahí es cuando creo que ahí comenzó todo. Como que también él está dentro del foro del tenis peruano. No sé si has entrado alguna vez. Bueno, vamos a iniciar todavía. Bueno, hay un foro del tenis peruano, que hay bastantes inscritos y bueno, todos comentan sobre todo. Entonces él cuando comentaba sobre mí ponía como barrita. Ya se quedó. Creo que de ahí ya empezó a quedar eso.